En este video vamos a hablar del análisis de resultados o análisis de la información. Sobre este punto tuvieron dudas Daniela Sola, Lisette Pantoja, Milagros Salcedo, Verónica Valverde, Víctor Hugo Mesa y Medalit Cuevas. Bueno, sobre la parte de análisis de resultados, lo primero que hay que tener en cuenta es el tipo de investigación que estamos desarrollando. Básicamente este punto de análisis de resultados o análisis de información se desarrolla en dos tipos de investigaciones, principalmente la investigación documental y la investigación aplicada o de campo. Bueno, en la parte de investigación documental, digamos que el análisis de resultados va a tener connotaciones diferentes a la parte de una investigación aplicada. Entonces empecemos por la parte documental. Cuando estoy haciendo una investigación documental, que es una investigación donde realizo, como les dije en el video anterior, donde realizo consultas de diferentes autores, libros, documentos, entre otros, debo desarrollar dos instrumentos principalmente. Primero, una ficha de análisis de la información y segundo, una matriz de sistematización de la información. Las fichas de análisis son formatos que se pueden desarrollar en Excel o en Word y básicamente lo que van a permitirme es condensar en ellos información sobre cada publicación que busque. Por ejemplo, si encuentro un libro relacionado con el tema del que estoy tratando, entonces en ese formato se va a incluir el título del libro, los autores, la metodología que utilizaron, el objetivo y las conclusiones a que llegaron y una observación donde coloque cómo me puede servir para mi investigación. Estas fichas de análisis me van a permitir tener la información clasificada por temáticas y además organizada, que la investigación documental es clave para poder luego realizar su análisis. A la par de la ficha de análisis hay que hacer una matriz de sistematización de la información. Es una tabla que se hace también en Excel o en Word. Básicamente lo que vamos a colocar en esta matriz son las formas de búsqueda de la información, si van a ser por internet o si van a ser físicos, y muy importante los criterios de inclusión y de exclusión de información. Por ejemplo, allí voy a colocar, voy a aceptar documentos de sitios web, pero que estos sitios web sean confiables, no pueden ser Wikipedia ni monografías, esto solo lo voy a utilizar como consulta, pero no se va a incluir en la investigación. Entonces, para iniciar el proceso, luego de que ya tengamos construida esta matriz de sistematización y las fichas de análisis, va a ser mucho más fácil analizar la información obtenida. Luego, para hacer un análisis en una investigación documental, hay una técnica muy utilizada que se llama la triangulación. Esta triangulación se puede hacer desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de los hallazgos, desde el punto de vista de los objetivos, etc. Básicamente es hacer una matriz con filas y columnas. Entonces, por ejemplo, podemos poner en las filas, podemos poner todos los autores que consultamos y en las columnas podemos colocar las temáticas. Por ejemplo, este autor hablaba sobre pobreza, este autor hablaba sobre desigualdad, este autor hablaba sobre condiciones de vida y qué decía cada autor sobre cada tema. Esta triangulación, como se llama desde el punto de vista teórico, me va a permitir analizar la información que obtuve y decir, por ejemplo, tal autor en el año tal afirmó que la pobreza, que las causas de la pobreza eran estas, pero en el 2010 el otro autor lo contradijo diciendo esto. Y esto me va a permitir construir un buen análisis de mis resultados, una buena discusión y digamos que la investigación va a quedar muy completa. Eso es en la parte documental. Ahora, en la parte de una investigación aplicada, el principal instrumento es la encuesta o la entrevista o pues el instrumento que vayamos a utilizar para capturar la información. Muy importante en la investigación aplicada es llevar un diario de campo. Un diario de campo puede ser un cuaderno donde vayamos anotando todo lo que vayamos encontrando diariamente. Por ejemplo, en las encuestas encontramos esto, en las entrevistas y en la observación participante encontramos esto. Ahora, a la hora de analizar una investigación de tipo aplicada, pues hay muchas formas. La más utilizada y digamos la más recomendable, por ejemplo, cuando uno aplica una encuesta de preguntas cerradas, es hacer una tabulación en Excel, es decir, construir una tabla dinámica y de ahí sacar gráficos. Gráficos que me van a permitir presentar la información de forma más organizada y más entendible para el lector. Entonces, con esos gráficos yo voy a poder decir el 50% de la población entrevistada es de género femenino. Y de este 50%, el 70% están entre los 18 y 24 años, ¿sí? Entonces va a ser muchísimo más fácil
analizar la información de esa manera, porque en la gráfica vamos a estar presentando la información. Ahí de pronto se puede jugar con la forma de explicar la información. Unas veces decimos el 50% de las personas, otras veces decimos 5 de cada 10, otras veces decimos la mitad de las personas, cosas que no estemos repitiendo mucho en el análisis. Y el análisis de resultados no es solo colocar qué dice la gráfica, no es solo colocar el 50% de esto, sino dar una pequeña explicación del por qué sería esto, dependiendo de qué investigación estemos realizando. Eso por una parte. Ahora también se pueden utilizar programas estadísticos como SPS, Stata y View, StatGraph, y todo eso me permiten hacer análisis de encuestas. Sin embargo, el tema de Excel es mucho más sencillo y digamos que es de pronto el más utilizado, ¿sí?, para analizar resultados. El tema de la entrevista también se puede realizar como una matriz, tal como se hace en la investigación documental, porque la entrevista son más que todo preguntas abiertas. Entonces digamos que no va a ser tan fácil tabularle y sacar una gráfica como una encuesta, entonces podemos hacer una matriz también donde pongamos temáticas y los nombres de los entrevistados y ahí vayamos colocando qué dijo cada quien. La entrevista se puede hacer de esa manera, o la entrevista simplemente se puede hacer un texto de análisis de la entrevista donde destaquemos los puntos más importantes encontrados. Muy importante es que junto con el análisis de resultados debe haber una discusión al lado del análisis de resultados, de pronto relacionando los resultados encontrados con los objetivos de la investigación o la temática de la investigación. Finalmente debo decirles que ahora hay una herramienta de Google que se llama Google Docs, que me permite hacer este procedimiento muy fácil, porque esta herramienta no solo permite diseñar el cuestionario en línea y aplicarlo a personas por internet, sino que los resultados me los entrega a manera de gráfica, es decir, nos ahorramos el proceso de tabular en Excel y de construir la gráfica. Entonces ya solamente tendríamos que analizar los resultados mostrados por Google. Entonces los invito a que lo utilicen, es muy fácil y es muy sencillo y pues les va a servir muchísimo. Y bueno, eso es todo lo que tenemos que decir por la parte de análisis de resultados.